Maestra Bárcena, es un honor tenerla entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero decir que es un verdadero honor estar aquí en mi patria. Y quiero saludar, por supuesto, al gobierno del Estado de Jalisco, el gobernador José Aristóteles Sandoval, tan grato, a José Antonio Meade, muchas gracias, señor secretario, a Rebeca, gran amiga del PNUD, Patricia Espinosa. Y quiero pues realmente decirles que haber escuchado a Lina Bracamontes y a Mirna Cunningham es muy inspirador, en verdad. Sí nos falta equidad de género, nos queda muy grande, ¿verdad? Eso. Ya les dije que nos pongan un banquito aquí a las chiquillas o algo así. Pero bueno, quiero decirles que solamente les quiero pedir un minuto para que miren la cúpula. Porque este extraordinario y simbólico recinto que hoy nos acoge, Hospicio Cabañas, tiene los trazos de uno de los mejores muralistas de México, José Clemente Orozco, que nació en Ciudad Guzmán, justamente aquí en Jalisco. ¿Y por qué es tan pertinente? Es muy pertinente porque en los trazos de José Clemente Orozco siempre estuvo detrás de su sentir, ¿verdad?, el tema de las brechas de su patria, el tema de las brechas entre los ideales sociales y las realidades sociales. Entonces, que el evento se haga acá, que la consulta a la sociedad más grande del mundo, ahora sí, más grande del mundo de verdad, en este proceso hacia el 2015, y que se haga en este lugar, tiene gran significado. Este mural se llama El hombre en llamas y me recuerda a Carlos Fuentes en su libro Espejo enterrado, donde nos invita, Carlos Fuentes, a reconocer nuestras maneras de ser, compañera Mirna, distintas, diversas, de pensar, de vestir, de comer, de amar, de cantar, de luchar y soñar, tener derecho a la diferencia y a la igualdad. Y creo que esta composición nos obliga a reconocer que la cultura es la respuesta a los desafíos de la existencia. Y México es un país que demuestra eso en cada momento y en cada etapa de su vida. Yo sé que todos venimos de almuerzo y de muchos discursos y toda la cosa, así es que no se asusten, pero yo traigo una presentación que espero saber cómo pasarla, eso es muy importante. Vamos a ver, espérate. La tecnología condenada, espérate, vas a ver. Ay, sí, ya supe, pero no sé para dónde, para acá, para allá. Allá, espérate, ahora sí. Ahí estamos. No, antes. ¿Yo la estoy pasando a ustedes? ¿Yo? Ahí estoy, muy bien. ¿Por qué estamos tan enredados, oigan? Entre que si el post-2015, que si las metas de desarrollo sostenible, que si no sé qué. Que qué hacemos, que si convergemos, que si no convergemos. Vamos a la madre del cordero, ¿dónde está el problema? Fíjense que el trayecto del desarrollo sostenible comenzó en Estocolmo, en la Conferencia de Medio Ambiente Humano, y después se fue hacia nuestro futuro común con Brundtland, que fue la que acuñó el término de desarrollo sostenible, que decía un desarrollo que cumpla con las necesidades de la generación actual, pero que tome en cuenta a la generación futura. Eso fue Brundtland en 87 y fue muy importante para la Conferencia de Río en 92, que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Después, obviamente, también hubo un gran resultado de esa conferencia, que fue la de Barbados, que tomó en cuenta a las pequeñas economías de estados insulares. Y después, por cierto, bueno, Río +5 y luego Río +10 en Johannesburgo y, por cierto, llegamos a Río +20 el año pasado en Brasil, ¿verdad? Ese es lo que yo le llamo el trayecto del desarrollo sostenible. Mucho que decir al respecto.
Y el trayecto de las metas del milenio, ¿verdad?, que también transita en la década de los 90, yo le llamaría que es la década de la normatividad en Naciones Unidas. Es una década en donde se define el deber ser, qué es lo que aspira el mundo a ser en el futuro. Y por eso se hace la Cumbre Mundial de la Infancia en 90, la Cumbre Mundial o la Conferencia de Educación para Todos, la Internacional sobre Nutrición, la Mundial de Derechos Humanos, la Internacional sobre Población y Desarrollo, Desarrollo Social, la Mujer y el Desarrollo, Hábitat. Y, por cierto, en Río, ustedes recordarán que fue la ocasión en donde se firmaron convenciones muy importantes, cambio climático, biodiversidad, desertificación. Y yo diría que en el 2000, la Cumbre del Milenio, lo que intenta es como sintetizar en la Declaración del Milenio toda esta década normativa, ¿verdad?, en encapsular, yo diría, en metas cuantitativas, medibles, etcétera, pues encapsula estos objetivos de desarrollo del milenio, ¿verdad? Entonces, va en paralelo la cosa. Por un lado va la Cumbre del Milenio, por otro lado se va construyendo digamos, el pensamiento, yo diría, la conciencia de la sostenibilidad del desarrollo, que tardó más tiempo, obviamente. Y yo diría que hay dos cumbres muy esenciales que cruzan estos procesos. Una es la de financiamiento para el desarrollo, que se hizo en México en el 2002 y que fue realmente un punto de quiebre. Un punto de quiebre muy importante porque iba de bajada la ayuda oficial al desarrollo y aquí en Monterrey se redefine realmente la relación o se vuelve a reestructurar la relación entre Bretton Woods, ¿no?, que no es el papá de Tiger Woods, como alguien me decía, no, Bretton Woods, ¿verdad? Alguien me decía, es el papá de Tiger Woods. Le dije, no, fíjate, la mala noticia es que Bretton Woods es otra cosa. Pero bueno, entonces se da ese diálogo, ¿verdad?, entre Bretton Woods y Naciones Unidas, acá, en México también. Y la otra conferencia que yo considero que es un parteaguas es justamente la Cumbre sobre la Sociedad de la Información, porque hoy por hoy estamos viviendo eso. O sea, el que ustedes estén aquí hoy, ustedes son los maestros de la sociedad de la información, la sociedad civil, las redes, ¿verdad? Vivimos en un mundo enredado por redes, por sociedad de la información, etc. Y por eso estamos aquí hoy preguntándonos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos por las metas del milenio o nos vamos por las metas de desarrollo sostenible o nos vamos por las dos? Entonces, vale la pena reconocer el proceso. Yo creo mucho en que la historia nos enseña. Pero la otra cosa que creo que vale la pena entender es que mientras en los 90 se construía la parte normativa de Naciones Unidas, el deber ser, el multilateralismo, la sociedad civil incluida, etcétera, la verdad es que había un trayecto paralelo, el económico, el comercial, el financiero. Ahí iba, ¿no? Se cayó el muro de Berlín en 91. O sea, no es que llegaran todos muy contentos a Río de Janeiro en 92 porque el desarrollo sostenible llegó para quedarse. Nada. No sé si tú estabas ahí, Mirna. Los presidentes llegaron a ver qué seguía después de la caída del muro de Berlín. Nadie sabía, había descontrol. Era un mundo unipolar a lo multipolar. ¿Qué iba a pasar? Y entonces ese mundo se va construyendo. Viene la ronda de Uruguay, ¿verdad? Desde 86 a 94. Eso va ocurriendo mientras nosotros estamos muy contentos en Río, ¿verdad? Y obviamente se crea la OMC, que sucede al GATT, y se da una cosa que todavía hoy seguimos viviendo, y es que la OMC se crea fuera de Naciones Unidas, fuera de Bretton Woods. O sea, es una organización que tiene una gobernabilidad asociada pero diferente. Y la ronda de Doha comienza en el 2001, y obviamente es la década, ese de los 90, ¿verdad?, donde se inicia la globalización. Y la globalización, cuando estábamos en 92 no hablábamos de globalización, la verdad, fue después. ¿Y vino qué? ¿Qué vino? Pues la apertura comercial, la apertura financiera, se reduce el rol del Estado, hay privatizaciones, predomina la transnacionalización de la economía y se van creando las famosas cadenas de valor global. Pero hay la primacía de lo financiero sobre lo productivo. Ese es el problema que realmente vale la pena mencionar. Creo que vale la pena también decir, ay Dios mío, el aparatito y yo todavía no nos entendemos, espérate, ay Diosito, ahí está, no, tampoco,
No, hombre, ¿qué va? ¿Otro? Dale tú de allá. ¿Otro? Otro. No, antes. Es que antes. Una más. Ahí. Porque, ¿qué les quiero decir? Fíjense, que el marco político, ¿y por qué es tan importante? Porque lo que estamos debatiendo aquí es político. Es político. Y eso es lo importante. Y la sociedad civil está llamada a actuar en este terreno de la política. Porque en Río, en Johannesburgo y en Río nuevamente, lo que se debatió ahí fue el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ojo. Se discutió financiamiento y transferencia de tecnología en condiciones favorables a los países en vías de desarrollo. Se habló de mecanismos explícitos de acceso a la información y participación ciudadana, 92. Y hoy en la mañana ustedes, 14 países, echaron a andar el plan de acción del principio 10 de acceso a la información, a la justicia ambiental, y yo diría al derecho a la información. Y el otro gran tema que creo que es muy importante es el que dijo Mirna, el consentimiento previo informado. Ese es un tema de fondo, porque no solamente que nos vengan a consultar sociedad civil, pues ¿qué te parece esto? No, es una consulta previa, informada, con toda la información, porque si no, ¿cómo es la cosa? En tanto que en la OMC, la verdad, se hablaba de nivelación del campo de juego. Es decir, igualar entre desiguales. Todos somos iguales, no importa tu punto de partida. Esa es una de las cosas que hoy nos está afectando, ¿verdad? Que hay un mundo que reconoce nivelación del campo de juego y hay otra parte que dice, no, espérate, aquí hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas, porque nosotros no somos causantes o los países en vías de desarrollo, ¿verdad? No fueron los causantes de todo el deterioro del planeta. El libre acceso a mercados, pero no al trabajo, no al movimiento de personas. Los acuerdos de propiedad intelectual, que son el gran problema para la transferencia de la tecnología. Y, por cierto, en el caso de la OMC, son en realidad consensos vía círculos concéntricos, no en realidad participación abierta. Entonces, ¿cuáles son las contradicciones no resueltas? Pues justamente esa, responsabilidades comunes pero diferenciadas versus, ¿verdad? Nivelación del campo de juego. ¿Cómo nos nivelamos? ¿Cómo nos piden lo mismo al país más chiquito, más pobre, más no sé qué, con el más desarrollado, con el no sé cuánto? Pues no se puede. Y compromisos versus el apoyo financiero real. Se hizo un compromiso del 0.7% del PIB hacia la cooperación para el desarrollo y no se ha cumplido, ni se va a cumplir. Y en América Latina ya no es relevante, como lo vamos a ver ahora. Ya no es relevante la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, y el otro gran tema es que en lugar de que haya transferencia de tecnología, lo que tenemos hoy es enormes asimetrías porque el progreso técnico más avanzado está concentrado en los países más desarrollados, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos con la exportación de bienes, a veces de materias primas, con la excepción de países como México, Centroamérica, que ha avanzado en manufacturas de alta tecnología, pero sigue siendo manufacturas vinculadas a maquila de alto nivel, pero sigue siendo así. Y lo interesante es que hay una asimetría de valorización entre los activos financieros y los activos reales. Y esto del consentimiento previo informado con respecto a las inversiones, sobre todo la inversión extranjera directa, que hoy por hoy se está produciendo una cantidad de conflictos socioambientales porque no hubo el proceso indicado para la consulta. Ahí que me ayude mi colega. La siguiente, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo hoy a plantearles? Bueno, una propuesta y una apuesta, un futuro. ¿Qué queremos? Claro que queremos que se cumplan las metas del milenio de aquí al año 2015, por supuesto, condición necesaria, pero no suficiente, porque los objetivos de desarrollo del milenio son los mínimos del desarrollo. No es una visión integral del desarrollo, es lo mínimo, ¿no? Es una agenda, de acuerdo, que se acabe la pobreza, que no sé qué, pero no es la agenda del desarrollo para una región incluso como la nuestra o para ninguna, de hecho. Entonces, tenemos que ir de necesidades básicas al cierre de brechas estructurales. Y yo quiero hablar de cuáles son esas brechas estructurales que tenemos que cerrar. Y desde luego que tiene que ser, por supuesto, como lo dijo el secretario Meade,
una agenda que obviamente tenga objetivos universales, pero también metas nacionales, porque cada país tiene sus realidades y, por cierto, con métricas nuevas, es decir, ya el PIB no nos alcanza. Necesitamos, la verdad, medir de otra forma las cosas, porque el PIB no está calculando cosas que nos interesan. Y, por cierto, se necesitan un pacto global de financiamiento, un pacto global de transferencia tecnológica. Miren, las patentes de medio ambiente, las mejores patentes, están en Europa, ¿verdad? Entonces, perfecto, si no nos pueden dar financiamiento, bueno, pues una patente, ¿por qué no? O sea, para el agua, la energía, las cosas que necesitamos, ¿verdad? Aquí están mis colegas de Francia, yo sé que tienen la mejor tecnología de agua, por ejemplo. Entonces, eso, se requieren mecanismos financieros, se requieren conceptos con miradas de largo plazo, pero sobre todo, queridos amigas y amigos, necesitamos crear sociedades de bienestar y no de consumo. Los pueblos indígenas han hecho una propuesta, el buen vivir, el vivir bien. Tenemos que escuchar esa propuesta para irnos hacia sociedades más resilientes, más de bienestar y menos endeudadas para comprar de todo en nuestra sociedad hoy, que es más de modernización de escaparate que otra cosa. Vamos a las tiendas a comprar importado y producimos muy poco. Ese es el tema. Este ejercicio que yo traigo hoy y que les prometo, les juro, la anterior. Les garantizo que van a ver gráficas y eso, pero no les hagan caso. Ya cuando las tengan, ahí se fijan en los numeritos. Yo lo que quiero es decirles que existe la información, tenemos la información para decirles lo que yo les voy a decir acá. Y este ejercicio no lo hizo la CEPAL, lo hizo las Naciones Unidas. Las 20 organizaciones que trabajamos en América Latina y el Caribe y que están aquí, Aquí está ONU Mujeres, aquí está ¿cómo se llama? El Fondo de Población, aquí está UNICEF, aquí está OPS, aquí está el PNUD, aquí estamos todos. Fuimos 20 organizaciones que nos sentamos a trabajar para presentarles a ustedes, a la sociedad civil y a los gobiernos, dónde estamos en materia de los objetivos de desarrollo del mineral. Llevados y traídos, ¿dónde está la región? ¿Avanzamos, no avanzamos? ¿Cuáles son nuestras brechas? ¿Cuánto nos costaría cumplirlo? Eso es lo que preparamos en conjunto las agencias del sistema de Naciones Unidas. Y esto nos lo pidieron ustedes, los gobiernos, las sociedades. Por favor, que no venga cada agencia a echarnos su rollo. Vengan todos juntitos. Y entonces ahí estamos. Y les queremos presentar aquí rápidamente cuál ha sido ese camino que hemos recorrido y cuáles han sido los obstáculos que se nos han presentado. En primer lugar, en el tema del primero yo quiero decir que el eje central de nuestro documento, que será distribuido o ya fue distribuido o será distribuido, es la igualdad, no la pobreza. ¿O no? No. Nosotros somos el continente más desigual del mundo. La deuda pendiente de América Latina es la igualdad, y la igualdad con titularidad de derechos como un valor ético fundamental. Es decir, la creación de ciudadanía parte de la base de tener derechos de todo tipo. Y por eso nos parece fundamental que hoy y hacia el 2015 hablemos también de que necesitamos una ruptura con el paradigma económico imperante, porque es un paradigma que ha desigualado, un paradigma que se casó con el mercado autorregulado. Y queremos un mercado, por supuesto, pero un mercado que esté al servicio de la sociedad, no una sociedad que esté al servicio del mercado. Necesitamos al mercado, pero de otra forma, ¿no? Entonces, necesitamos realmente un cambio de paradigma. No. Esto no es business as usual, seguimos como íbamos, no. Porque, ¿qué pasa? La anterior, por favor, si eres tan amable. En el tema de pobreza, nuestra región ha avanzado muchísimo. Bueno, de acuerdo a la meta del milenio, esta región la va a cumplir. Claro que la vamos a cumplir, porque de 90 a la fecha, la región bajó de 48 puntos porcentuales de la pobreza a 28, ¿no? Y también redujimos en forma muy importante la pobreza extrema. El problema, ya cumplimos la meta número 1 de reducir a la mitad, ¿no? A la mitad. ¿Y qué hacemos con la otra mitad? Porque fíjense que todavía en la región tenemos una población de 167 millones de pobres, de los cuales 66
están en la pobreza extrema, 66 que no alcanzan, su ingreso no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Y como les decía, somos la región más desigual del mundo. Bueno, en eso nos llevamos el primer lugar, algo, ¿verdad? Pero la verdad es lamentable, somos mucho más desiguales que África subsahariana y, por supuesto, la OCDE, que está en el extremo de la derecha. La siguiente, por favor. Yo ya ni me meto con el cosito. Ahora, ¿cómo le hizo América Latina para sacar de la pobreza a más de 50 millones de personas? Esa es la verdad. Bueno, hubo políticas muy activas y sobre todo en el último periodo, en la última década, hubo realmente un compromiso de los países por invertir en lo social. Y uno de los programas más progresivos que hubo en América Latina es el de las transferencias condicionadas. Yo sé que está muy cuestionado los programas de transferencias condicionadas, pero la verdad fue un programa que sí le hizo llegar ingreso a los hogares más pobres. Brasil sacó a 40 millones de personas de la pobreza, esa es la verdad. Pero Brasil acompañó esta salida de la gente de la pobreza con otro programa muy interesante que se llama consumo masivo, ¿verdad? Que en lugar de fortalecer el consumo de arriba, fortaleció el consumo de los pobres. Y eso se llama igualar para crecer. No solamente crecer para igualar, hay que igualar para crecer. Los pobres pueden ser el gran motor de la economía, pero de la economía nuestra, ojalá, no solo de bienes, solo de fuera. Y este programa de transferencias condicionadas, la verdad que llegó a muchas personas en el continente, llegó a casi 113 millones de personas. Nosotros en el documento presentamos un cuadro comparativo de las políticas que se hicieron en este sentido. Obviamente pensamos que debemos, y que se dio un avance civilizatorio, porque ahora la gente sabe que tiene derechos. Eso es muy importante, ese es un avance. Y ese avance tiene que estar acompañado de transferencias no condicionadas, porque en las transferencias condicionadas las que pierden son las mujeres, para variar, porque el ingreso se les da a ellas, tienen que corretear a los niños para que vayan a la escuela y al médico y no sé qué, y aparte hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces, tenemos que buscar otros mecanismos para que sea igualitario la transferencia, que sigue siendo muy importante. Pero también la hicimos bien en otras metas, fíjense ustedes. Si quieres me pasas la segunda, que es una araña. Esta arañita nos muestra dónde está América Latina en sus metas del milenio, ¿verdad? Como no tenemos mucho tiempo, no me voy a ir una por una, pero sí les digo, en la 1 de pobreza extrema, pues 85%, vamos a llegar a la meta. En el tema, por ejemplo, de educación, que es la número 2, también hay un alto cumplimiento en cobertura, 90%, ¿no? Pero lo que nos pasa en educación es que la matrícula es 90%, pero luego tenemos muchos niños que se salen de la escuela, o bien la calidad deja mucho que desear. En el tema de brechas de género, yo diría un poco como nos decía Mirna, ¿verdad? O sea, nuestras brechas en género son muy complicadas porque no logramos llegar a las autonomías que la mujer requiere, físicas, políticas, económicas, físicas en materia de su salud sexual y reproductiva, políticas para estar en los órganos de representatividad y económica, porque todavía a las mujeres les pagan menos por igual trabajo, todavía la pobreza tiene rostro de mujer y eso creo, y de niño, por supuesto. Entonces ahí tenemos una deuda pendiente. Pero yo diría que la meta más complicada, donde la araña no llega digamos, a tejer su tela hacia el círculo, es en el tema de la mortalidad materna, fíjense, que esa es la meta más complicada. ¿Y saben por qué es complicada? Porque la mortalidad materna se está dando por los embarazos adolescentes en los hogares pobres. Ojo, nuestra sociedad latinoamericana y caribeña se está reproduciendo en los hogares pobres, en las mujeres jóvenes que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a nada. Ellas son las que están teniendo hijos, porque las mujeres más acomodadas, jóvenes, no quieren tener hijos, o uno. Está bajando la tasa de fecundidad. Pero esa es una alerta temprana. Hoy tenemos que invertir en el embarazo adolescente. Y por cierto, creo que en el tema de VIH-Sida, al principio se tuvo mucho avance y ONU-Sida, que por aquí está también, nos ha dado datos muy importantes de cómo la juventud ha dejado de participar en los programas de ONU-Sida y por lo tanto el nivel
ha subido el nivel de la infección del SIDA en la región. Eso es un tema muy de fondo y especialmente en el Caribe. Y por supuesto, en el tema de mortalidad infantil, ahí se hicieron grandes avances. De hecho, ya como Patricia quizás nos cuente al ratito, Patricia Espinosa, a quien saludo con mucho afecto, ella que está en el panel de alto nivel, seguro que nos va a contar cómo están tratando de consolidar todas las metas de salud, ¿verdad? Porque la salud es integral, no puede ser que solo la midamos en el impacto del día después, cuántos se nos murieron, cuántos ahogados, no. O sea, hay que ver cómo le hacemos para que la salud sea más preventiva y definitivamente sea transversal. En sostenibilidad ambiental, fíjense que ahí tenemos un grave problema desde el diseño de la pobre meta. En primer lugar, no existía como meta. Y luego pues ya le colgaron algunos objetivos ahí, que las capas de ozono, que la no sé qué. Y la verdad que esta es una meta que hay que redefinir entera. Y por eso creo yo que la comunidad internacional, el panel, se ha concentrado mucho en temas como agua, como energía, porque son temas que no se abordaron suficientemente en las metas originales. Ni agua, ni energía, ni océanos, ese tipo de temas no se abordó suficientemente. Biodiversidad, integridad ecológica, temas que de verdad no se abordaron, pero que sí se abordó, por ejemplo, saneamiento. Eso está muy bien. Agua potable, bueno, la región ya llegó a 98% en agua potable. Nos falta el saneamiento, ahí estamos un poco de 85%, sobre todo en zonas rurales. En el informe ustedes van a encontrar esto a detalle, ¿no? Por eso no los quiero cansar, pero ahí viene a detalle, país por país, grupos de países, cuánto llega, quién no llega, etcétera. Pero a mí lo que más me interesa contarles es que la meta que yo creo que falta definitivamente, si alguien me pasa esta, la meta que me parece a mí que es fundamental es de la Alianza Mundial para el Desarrollo. Este es el objetivo más atrasado. Hombre, ahora resulta que de la 1 a la 7, pues que a ver cómo le hacen los países en vías de desarrollo para acabar con la pobreza, para no sé qué, para no sé cuánto, pero la 8, que se trata del comercio justo, la 8, que se trata de subsidios agrícolas, de eliminarlos, de cómo estamos llegando nosotros a los mercados desarrollados, porque la única forma de desarrollarnos va a ser creciendo, pero creciendo con sostenibilidad. Va a ser con comercio, quitando las asimetrías comerciales. Hoy día tenemos muchas asimetrías. Las grandes barreras arancelarias a los productos agrícolas de la región están en Europa. Entonces no podemos así. Es decir, si yo exporto cacao, tengo 0 arancel, pero si exporto chocolate, tengo 70% de arancel. Y eso que el chocolate, su centro de origen es aquí, ¿verdad? Justamente en este país. Entonces, esos son los temas que tenemos que abordar. Y también creo que uno de los grandes temas que por suerte sí se incluyó fue el acceso a la banda ancha. Ustedes todos usuarios de este tema de la banda ancha, en la última década, primero yo creo que la banda ancha tiene que ser de acceso universal, ¿verdad? No necesariamente gratuito, pero por lo menos más barato, hombre. En América Latina nos cuesta carísimo, ¿eh? Entonces, la banda ancha tiene que estar para todos, tiene que llegar a todos los rincones, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, la banda ancha en América Latina en promedio cuesta $35, en Europa 5, en Corea 5 centavos, en Bolivia imposible tener acceso a banda ancha, ¿verdad? Entonces, ese es un tema de fondo. Por eso yo les digo que las tecnologías de la información, acompañadas de políticas de infraestructura, son esenciales. Vamos a la siguiente tabla espantosa, pero que tiene un mensaje. Nosotros hicimos cálculos de cuánto le costaría a la región alcanzar las metas del milenio, ¿verdad? Tenemos el detalle y toda la cosa. Lo interesante es que a los que más les va a costar cerrar esta brecha, pues es justamente a los países más pobres, que son los que tienen que invertir prácticamente de 3 a 4% del PIB, de su Producto Interno Bruto, del 3 al 4%, para alcanzar la meta 1, que es llevar a la mitad a la pobreza extrema. ¿Saben cuánto gasta Centroamérica en seguridad? 7% del PIB, eso es lo que gasta, ¿no? En policías, en no sé qué, no sé cuánto. Y para poder cerrar la brecha de pobreza nos hacen falta 3 a 4 puntos del PIB. La siguiente, por favor. Para cerrar la brecha y universalizar la educación primaria, tenemos que invertir entre 0.5, los países menos avanzados, hasta 0.05. Esta es una meta que está ahí, que la podemos agarrar, sobre todo la de la educación primaria, pero la región tiene que avanzar a una meta mejor. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, y
Y entonces nosotros en nuestra evaluación llegamos a una conclusión que quiero compartir con ustedes, y es que no solo en lo social se juega lo social. No, muy bien, qué bueno que nos den transferencias, ¿cómo se llama?, condicionadas, qué padre que haya más gasto público en lo social, no alcanza, no alcanza. No alcanza si no hay una gestión macroeconómica que se volque al desarrollo, que sea proclive al desarrollo y no solo a la estabilidad nominal, que realmente podamos propiciar inversión y productividad. Obviamente las tasas de inflación bajas ayudan porque la inflación le impacta mucho a los hogares más pobres. Entonces, mantener la inflación baja es muy importante. Pero necesitamos finanzas públicas más balanceadas, más inversión y ahorro, necesitamos infraestructura. Si queremos, por ejemplo, que la banda ancha sea de acceso universal, pues hay que invertirle, ¿verdad? Hay que meterle dinero a la fibra óptica, a la banda ancha móvil, a la telefonía. Hoy, por cierto, la telefonía celular pues prácticamente está en el 70% de los hogares. Esa es una muy buena ancla para poder avanzar, pero hay que entonces crecer alto y sostenido, pero con generación de empleo, un crecimiento que sea virtuoso, que nos permita crecer con empleo y empleo con derechos, porque la llave maestra para salir de la desigualdad es el empleo con derechos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo transitamos de los ODMs a los ODS? ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces nosotros proponemos, primero, que no basta con crecimiento económico, no. Hay que crecer para igualar, nada de que vamos a crecer primero y luego ahí te reparto, eso no ha pasado, no va a pasar, ni pasará. Hay que crecer, pero hay que igualar para crecer, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo. Segundo, no basta con reducir la pobreza si persisten las desigualdades. Ese es el problema de fondo, que hoy el 10% más rico gana 35 veces más que el 10% más pobre, o quizá más, ¿verdad? Entonces, no basta, el territorio importa, las desigualdades étnicas, territoriales, por género, de los afrodescendientes, es un tema. No basta con mayor productividad si no hay innovación y conocimiento, eso es muy importante. No podemos crecer, no podemos ser más productivos si no somos capaces de agregar conocimiento, innovación, información a lo que hacemos. No basta proveer de educación si no es de calidad y gratuita, que permita una verdadera inserción laboral. No basta la paridad educativa de género sin inclusión real de las mujeres al mercado laboral. A ver, las mujeres, también nosotros estamos midiendo, por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres, el trabajo total de las mujeres. Y fíjense ustedes que las mujeres trabajan todo el día en su casa, cuidando niños o ancianos o discapacitados y no reciben remuneración. Y no reciben remuneración, tampoco tienen pensión. Entonces hay una desigualdad ahí estructural que tenemos que romper. Y cuando acceden al mercado laboral, al mismo nivel de trabajo, ¿ganan menos? Ah, no. Entonces hay algo que no está bien. Y no basta un Estado con mayor gasto social si no se logra que ese Estado haga también una redistribución funcional, una redistribución del ingreso. Y no basta con política social asistencial, lo que buscamos es la universalidad. Yo creo que estamos todos conscientes de que necesitamos un pilar básico solidario, que queremos ir hacia la sociedad del bienestar. Yo ya sé que Europa viene de regreso, pero nosotros no podemos renunciar a tener una sociedad del bienestar. Y no bastan acciones puntuales de medio ambiente, tenemos que dar ese salto en los sistemas de producción y consumo. Porque ¿qué pasa? Yo reciclo mi basura en mi casa, pues qué a gusto. Pero la cosa es la profundidad de la producción y el consumo. Eso es lo que importa. La próxima, por favor. Entonces, en este informe lo que proponemos es un cambio estructural. Y tenemos que hacernos cargo de 6 brechas por lo menos. La desigualdad, la productividad. Fíjense ustedes, aquí en el informe nosotros medimos cómo nos fue en la década, en la década anterior, que nos fue bien en crecimiento, pero en productividad nos fue pésimo, porque resulta que las empresas, ¿verdad?, que están en la frontera tecnológica, están acá y respecto a Estados Unidos, pues en lugar de que la brecha se vaya cerrando, la brecha se abrió. Y cada día estamos más lejos de la innovación tecnológica y de hacernos cargo del progreso técnico, de que seamos capaces de absorber el progreso técnico.
Y también, eso se los voy a exponer un poco más adelante, yo diría, este extractivismo de los recursos naturales a que se refería Mirna es muy importante porque resulta que nosotros estamos exportando nuestros recursos naturales sin sustituir ese capital por otro capital que nos permita, yo diría, reemplazar en todo caso a las minerías o los recursos no renovables para las generaciones futuras. Y por cierto, la fiscalidad, que de eso vamos a hablar un poco, y la inversión. La siguiente, por favor. Entonces, la actual, fíjense ustedes, bueno, que si crecemos, que si no crecemos. Aquí yo les presento qué ha pasado en las últimas 3 décadas. La verdad, el crecimiento de América Latina y el Caribe no es suficiente. Si nosotros quisiéramos realmente terminar, o por lo menos abordar la pobreza con fuerza, tendríamos que crecer a un ritmo del 6% del PIB. Y la región ha crecido en promedio, en las últimas 3 décadas, apenas un 3%. Y con grandes ciclos, por lo tanto, nuestro crecimiento no es suficiente, no es sostenido. Y lo más delicado es que, fíjense, esto es lo que en CEPAL le llamamos el pensamiento estructuralista. ¿Por qué? Porque la brecha estructural más profunda que tiene América Latina es que las grandes empresas, poquitos, concentran mucho del capital, generan poco empleo, contribuyen al PIB. Las empresas medianas y pequeñas, que son la gran masa de unidades de producción, generan más del 60% del empleo, contribuyen muy poco al PIB y tienen mucho empleo informal. Eso se llama brecha estructural. Mientras no seamos capaces de cerrar esa brecha estructural, no vamos a avanzar. Y ahí necesitamos integrar a nuestras pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor y necesitamos, así como las transnacionales y las translatinas aquí en América Latina, que son las que más crecen este año o el año pasado, bueno, esas empresas necesitamos que se sienten con nosotros a dialogar, a ver cómo vamos a encadenar a las pequeñas y medianas empresas, encadenar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Las pobres ya están bastante encadenadas, me refiero a articularlas en su cadena productiva para que se vuelvan más productivas. Pero ese es un tema de fondo. Y la verdad es que nuestra región tiene mucho que decir, hombre, en estos 11 temas, en estos 11 ejes temáticos que se están discutiendo a nivel global: agua, energía, nutrición, seguridad alimentaria, gobernanza, salud, crecimiento y empleo, dinámica poblacional, fragilidad y conflicto, desigualdades y sostenibilidad ambiental. Tenemos todo que decir, porque somos una región rica. Tenemos una cantidad de activos que ustedes no se pueden imaginar. Tenemos 1/3 de la superficie cultivada del mundo, 1/3 del agua dulce del mundo, producimos el 47% del cobre del mundo, el 48% de la soya del mundo. Entonces somos una región, tenemos mucho que arriesgar si el mundo no va a la sostenibilidad ambiental. Mucho que arriesgar, porque somos una región muy rica y lo estamos dilapidando. Y ese es el tema. Y lo estamos dilapidando porque tenemos una estructura exportadora que se basa en ventajas comparativas estáticas y no dinámicas. Porque tenemos muchos rezagos en ciencia y en tecnología. Imagínense que nuestra región invierte 0.4% del PIB en ciencia y tecnología. Ay, China está invirtiendo 3%, hombre. Por eso van como bala, y nosotros apenas muy poco, ¿verdad? Menos de 1 punto del PIB. Y eso es un tema que tenemos que abordar sí o sí. Y hay mucha informalidad en el mercado laboral y hay una falta de mecanismos. Fíjense qué interesante, esta región tiene la oportunidad como nunca de dialogar sobre una nueva gobernanza de los recursos naturales. Estamos en una época de macroprecios en materia de materias primas. De verdad, ha habido 4 ciclos en la historia de grandes precios de materias primas. Esta es una. Si no aprovechamos esas rentas extraordinarias hoy para invertir en la sociedad, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, ¿cuándo lo vamos a hacer? Estamos exportando todo, estamos exportando el cobre, las ganancias, las rentas, todo. Entonces, tenemos que generar mecanismos para apropiarnos de las ganancias de productividad y eso se llama gobernanza de los recursos naturales, porque nuestra estructura productiva, ¿verdad? Por ejemplo, México y Centroamérica tienen una estructura productiva más vinculada a la manufactura. Sin embargo, se quedó un tanto estancada esa manufactura en tecnología media y baja, no avanzó al ritmo de la tecnología y eso es lo que hay que apostarle hoy y creo que México hoy le está apostando fuertemente a este tema, pero en Sudamérica tenemos una tendencia a la reprimarización.
es decir, a que las economías estén fundadas en la exportación de los commodities, por ejemplo, cobre o plata, ¿verdad? Y ese es un tema que además no hay un trasvasije adecuado a toda la sociedad por este tema de la apropiación de las ganancias de productividad. Entonces, este es el patrón que debemos cambiar, y el otro es que nuestro crecimiento es proporcional a las emisiones de carbono y a la energía que consumimos, ¿verdad? Somos un continente que tiene muy poca eficiencia energética por unidad de producto. La siguiente, por favor. Y yo quiero decirles que en el post-2015 no podemos plantearnos las metas aisladas. Por aquí la educación, por aquí el trabajo, por aquí la salud, no. Tenemos que hablar del eslabonamiento. Y esos vínculos son los que nosotros queremos mostrar. Y aquí, para muestra, basta un botón. Una persona, un joven, que no termina la primaria, llega a ganar no más de $300 al mes, como lo muestra aquí. Una persona que termina la primaria, ¿verdad?, que logra terminar la primaria, ¿verdad?, quizás puede ganar hasta $500 al mes. Y una persona que termina la secundaria ya llega a $686, $700 al mes. Pero una persona que logra entrar a la terciaria y a la universitaria, digamos a la educación superior, puede llegar a ganar hasta $2,000 al mes. Es decir, el vínculo educación-trabajo está ahí. Y no podemos educar acá y ver lo laboral acá, tenemos que eslabonarlo. La próxima, por favor. Y luego, un tema que a nosotros nos preocupa mucho es cómo se han combinado las enfermedades de la pobreza y de la riqueza, y tenemos hoy por hoy una convivencia muy delicada entre enfermedades, como se llaman, no transmisibles, enfermedades transmisibles, y la verdad es que los que más están sufriendo de ambos tipos son los pobres. Obesidad, diabetes, combinado con malaria, tuberculosis, o sea, es ahí donde hace crisis en realidad la convivencia de la desnutrición, la obesidad, siempre en los hogares más pobres. La siguiente, por favor. Y fíjense que esto es una cosa que a mí sí me preocupa muchísimo, yo creo que a todos nos preocupa mucho y a las agencias que trabajamos en este tema nos preocupó muchísimo. Y es que de los quintiles más pobres, el primero y el segundo, los más pobres de los más pobres, el 48% de la gente que está en ese quintil no tiene protección social alguna, ninguna. No tiene seguro, no tiene doctores, no tiene nada, 48%. Imagínense ustedes, o sea, no basta que cerremos la brecha de pobreza si no somos capaces de brindar seguridad social. Y aún los quintiles cuarto y quinto más altos, el 30% no tiene protección social, o sea, no tiene cobertura de pensiones, de salud, y eso es un tema muy importante. La siguiente, por favor. Y ya voy cerrando, les prometo, no se duerman. El gran tema de debate hoy en Naciones Unidas, Nueva York, o no, embajador Gómez Robledo, es los mecanismos de implementación. Mucho bla bla, cómo, cuánto y quién, a qué horas y quién se va a poner con la plata. ¿Sí o no, Sara? Estamos en eso, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el problema. Entonces, necesitamos combinar los mecanismos de implementación, pero hay una cosa que nuestra región tiene que hacer, y es esto, un pacto fiscal. Nosotros no podemos, de verdad, ciudadanos de América Latina y el Caribe, sentirnos muy orgullosos porque evadimos impuestos, porque lo que estamos evadiendo es nuestra responsabilidad para financiar nuestro propio desarrollo. De ahí hay que exigirle al gobierno que lo cumpla con transparencia y demás. Pero el hecho de que no seamos capaces de pagar impuestos, que no tengamos una ciudadanía fiscal, como yo le llamo, y que sea un mérito salir corriendo, ¡ay, evadí impuestos, soy re bueno! Pues no, porque entonces, ¿quién te está financiando tu desarrollo? Si no lo haces tú, y la colectividad, la ciudadanía, pues entonces te lo está financiando la inversión extranjera directa y la aceptas sin condiciones, o te la están financiando los migrantes pobres, porque nosotros tenemos en América Latina lamentablemente una cosa que se llama predominancia de la balanza de pagos, porque somos sociedades que dependemos del dólar. Pues ¿qué hacemos? Mientras aquellos producen y producen dolaritos, pues nosotros compramos y compramos reservas, ¿verdad? Y seguimos y dale. Entonces, ¿cómo es la cosa? Nosotros tenemos que hacernos cargo del pacto fiscal. Tenemos que crear mecanismos fiscales que sean progresivos. La estructura es regresiva porque los que más pagan son los que menos tienen, en lugar de que los que paguen más los que más tienen.
con impuestos directos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, nada. Vamos con el impuesto sobre el valor agregado, que es un impuesto regresivo, fácil de aplicar, pero muy regresivo. Entonces, creo yo que es muy importante que pague más el que más tiene, que pague más el que más recibe de las ganancias de productividad de una sociedad. Y esos ingresos son los que América Latina, con muchos trabajos, ha logrado invertir. Miren, la región ha hecho un esfuerzo muy importante, hombre. Fíjense, el gasto público de la región creció en la década 2000-2010, llegó a ser tan importante. Realmente yo les diría que como porcentaje del gasto público, la verdad, nuestra región invirtió alrededor de 60%. Invirtió mucho en educación, en pobreza, en tal. Pero no alcanza, hombre. Un país que tiene una tasa de tributación del 11%, pues no puede, simplemente no puede. Entonces, necesitamos ser más progresivos en materia fiscal. La siguiente. Y aquí está el meollo de la cuestión, fíjense, el financiamiento internacional. O sea, nuestras sociedades necesitan dólares. Como les decía, ¿de dónde vienen? Pues de la inversión extranjera directa. Claro, la inversión extranjera directa llegó a nuestra región en los 90, después de la deuda externa. Pues claro, claro que llegó. Llegó porque se privatizaron muchas de las empresas estatales, porque se hizo una privatización de muchos de los, yo diría, de los activos que tenía esta región. Y incrementó la inversión extranjera directa. Hoy estamos en récord en la inversión extranjera directa. Pero ¿qué pasa con la inversión extranjera directa? Pues que solamente llega a 5 países, la mala noticia. O sea, llega a Brasil, a México, a Chile, a Perú, a Colombia, ¿verdad? Los desconocidos de siempre. ¿Y qué hacemos con los países pobres? Esos reciben, sí, claro que reciben sus dolaritos de los migrantes pobres. Fíjense que la tasa de remesas es la mitad de la inversión extranjera directa. Si nosotros hoy estamos en 145,000 millones de dólares en inversión extranjera directa el año pasado, las remesas son de alrededor de 65,000 millones. Es decir, los migrantes pobres no pueden llevar en su espalda el financiamiento a nuestro desarrollo. Y la ayuda oficial al desarrollo es 10 veces menos que todo esto. Por eso le digo que es totalmente irrelevante hoy la ayuda oficial al desarrollo. Y las remesas llegan también a pocos países, a El Salvador, a Ecuador, algunos, y la ayuda oficial al desarrollo prácticamente a ninguno, excepto a Haití, y con trabajos por ahí a Nicaragua, ¿verdad? Rebeca nos contará eso, pero estamos en un fenómeno que se llama la trampa de ingreso medio, ¿verdad? Ya nos quieren graduar por todos lados, desde las agencias, los donantes, nos quieren graduar de pobres a clase media, quieren que los hogares se endeuden con los bancos, con las casas de consumo, como sea, pero que ya no haya transferencias del norte al sur y que más bien el sur siga transfiriendo capital al norte. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos en la mano? Como decía bien el secretario Meade, allá en Naciones Unidas se está discutiendo el tema de financiamiento para el desarrollo. Por favor, grupos de la sociedad civil, organícense para formar un grupo entre ustedes que debata, que entienda, que profundice y nosotros nos ponemos a su disposición. ¿Qué está en juego en el financiamiento para el desarrollo? ¿De qué se está hablando cuando hablamos de financiamiento para el desarrollo? Importantísimo. Y que organícense, nosotros les apoyamos, porque se están discutiendo cosas muy importantes, desde impuestos globales hasta fondos globales. Se está hablando, por ejemplo, bueno, gracias a Francia, ¿verdad? Aparte que nos va a dar una patente por ahí, también nos dio una idea muy importante que es el Tobin Tax, que es el encaje a los flujos financieros, que no se ha logrado instalar, pero la verdad es que en América Latina algunos de nuestros países sí han ya, digamos, logrado establecer encajes a los flujos financieros digamos, que estaban viniendo. Imagínense ustedes, si la tasa de interés en Estados Unidos es 0 y en Brasil es, ¿qué será? ¿Qué será ahorita la tasa de interés en Brasil? Debe ser 7 puntos, ¿no? O 5, ¿no? Pues claro que los capitales salen corriendo de Estados Unidos, se van a Brasil, eso es lo que se llaman los capitales overnight, que entran en la noche, se van en la mañana, ya ganaron un dineral, y esos capitales golondrinos es lo que le hemos dado predominancia. Entonces, si el mundo se organiza y si puede haber esta reforma financiera y podemos de ahí, nosotros hicimos un cálculo y dijimos, vamos a suponer
que nosotros le ponemos un tax, un impuestito de 0.1% o 0.0% o 0.01% a estos movimientos de capital cuando entran, la verdad que el potencial cobro, si fuera de 0.01, sería estaríamos hablando de un 0.5% del PIB de América Latina, es muchísimo. O bien, si lo ponemos de 0.1, pues sería más o menos 2.4% del PIB global. Entonces estamos hablando de una cosa mínima, pero que daría grandes ganancias para un fondo de financiamiento. Y también los impuestos ambientales, la verdad, el transporte aéreo, los combustibles fósiles, también calculamos que estos, si se pusieran impuestos ordenados a nivel internacional, podríamos generar de 60 a 130 mil millones de dólares por año. Y en los fondos globales, ¿verdad? Pues hombre, por ejemplo, en América Latina, a ver, somos una región que acumula reservas internacionales, más de 800 mil millones de dólares estamos acumulando en reservas internacionales. ¿Ustedes creen que no tenemos la capacidad ya para crear un sistema regional financiero, de seguridad financiera, que apuntale a las economías pequeñas? De eso está hablando el ALBA, de eso se está hablando en UNASUR, de eso estamos hablando para poder crear, yo no digo el reemplazo del dólar, eso está muy lejos, pero por lo menos sistemas de seguridad financiera en la región, eso sí se puede, y creo que tenemos que buscarlo. Y los derechos especiales de giro es una canasta de monedas que nos aleje un poco de la dependencia del dólar, ¿verdad? De este privilegio exorbitante que tiene el dólar de participar en el 80% de las transacciones internacionales que lo estamos pagando nosotros, ¿verdad? Los que tenemos los tipos de cambio en competencia o este tsunami que tenemos en este momento de apreciaciones cambiarias. Entonces, y la verdad es que cuando nuestras monedas se aprecian, lo que está sucediendo es que ustedes, todos, los empresarios también, dicen, pues es más barato importar que exportar. Pues claro, me cuesta mucho menos un chicle de Estados Unidos que un chicle producido aquí. Pues claro, con mi moneda me conviene comprar lo que viene de afuera. Ese es el mensaje cuando tenemos políticas monetarias que a veces no están en sintonía con el desarrollo. Y eso es lo que tenemos que lograr. E incluso hemos propuesto una especie de, digamos, yo diría de bono a la ayuda oficial al desarrollo, que aunque no le llegue a América Latina, pero la ayuda oficial al desarrollo va a seguir fluyendo, va a fluir a África, va a fluir a Asia, va a fluir a lugares más necesitados, quizá países de menor desarrollo, pero entonces ahí pues pongamos una tasa a esa ayuda oficial al desarrollo, nos podría generar hasta 7 mil millones de dólares al año. La siguiente. Entonces, nuestra lectura como colectivo de agencias es preciso mantener el foco de las brechas pendientes de los ODMs de aquí al 2015, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que profundizar en una mirada de desarrollo con igualdad, no solamente para combatir la pobreza, sino para cerrar brechas. La región está cambiando. Tenemos muchos desafíos, la energía, los desastres, la transición demográfica. Imagínense ustedes que en el año 2035 la población de 0 a 15 años y la población mayor de 62 años hace el punto de quiebre, ¿verdad? Entonces va a ir bajando la población de 0 a 15 años y va subiendo los viejitos, como la aquí presente. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de los mayores de 62 años? Pues ustedes, los jóvenes, ¿verdad? Hasta de los ninis se van a hacer cargo. Entonces, no podemos ni aprovechar el bono demográfico porque en ese bono de jóvenes están el 20% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que también envejecen y que alguien se va a tener que hacer cargo. Ese es el tema. Hay que pensar qué vamos a dejar, una deuda en la protección social. Ese es el tema hoy de mayor debate, creo, en Europa, por ejemplo. Entonces, y por cierto, la seguridad ciudadana, ni hablar. Y para poder enfrentar estos nuevos y viejos desafíos, es por ello que proponemos nosotros que hay que repensar el modelo de desarrollo a fondo. Es un cambio de paradigma. Amigas y amigos, de verdad, esto no puede seguir como va. No puede ser que nuestra región siga siendo la más desigual del mundo, que no podamos cerrar brechas, que no podamos avanzar en productividad con innovación, que no podamos tener pleno acceso a derechos laborales, que los trabajadores, espero que haya aquí representantes de los trabajadores y de los sindicatos, no puedan tener acceso a negociaciones colectivas. De verdad, es muy importante fortalecer esa parte. Y que
tengamos una oferta educativa que logre esta inserción laboral con derechos, que las mujeres logren la autonomía física, económica, que seamos capaces de internalizar todos los costos. Vamos a la última, por favor. Y, por cierto, que seamos capaces de que este umbral mínimo de bienestar lo vayamos elevando en este avance civilizatorio que creo que es tan fundamental. Las políticas, las instituciones importan, la política está de vuelta, necesitamos medir mejor, necesitamos una gobernanza mundial en donde podamos tener progreso para todos. Nosotros decimos que la igualdad es el horizonte, el cambio estructural es el camino y la política es el instrumento. Y solamente quiero referirme muy rápidamente a la importancia del papel crítico del espacio regional. Nosotros somos una región que se está organizando, que se está recreando a sí misma, con CELAC, con UNASUR, con SICA, con una asociación más plena con el Caribe. ¿Para qué? Para poder convertirnos en un bloque capaz de negociar con Asia, con China, con Japón, y de verdad creo que podemos lograr una mayor integración intrarregional. Y el mensaje final para mí es que lo público es un espacio de los intereses colectivos. Esto es lo público. Lo público no es el gobierno, lo público no es el Estado, lo público es lo colectivo. Y el acuerdo político que se tiene que lograr es un nuevo contrato social intergeneracional con definición de responsabilidades, protección de derechos, sistema de rendición de cuentas. Se requiere una visión de largo plazo, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces y lo digo fuerte y claro, hay que trabajar para la próxima generación, no para la próxima elección. Y se requieren políticas de Estado. Eso, queridos colegas, eso. Y hoy, muchas gracias, aquí con Orozco les digo, los mundos que determinan nuestra identidad se funden en el calor de esa llama, en la agitación del océano, en la soledad aérea y en la transparencia de la montaña. Los elementos se humanizan, pero también se comunican, se reúnen y se abrazan. Ojalá esta reunión sea un abrazo. Gracias. Muchas gracias a la maestra Bárcena por una conferencia extraordinaria, realmente magistral. Procederíamos de inmediato, porque nos hemos colgado con el horario, al siguiente panel, con la maestra Greenspan. Tenemos que montar un poco el escenario, entonces podemos tener unos 5 minutos de receso y continuamos. Muchísimas gracias.